Al pasar junto a la jardinera, la millonaria se quedó paralizada al ver su colgante, el mismo que le regaló a su hija antes de desaparecer hace muchos años. La mansión Moncada se alzaba imponente sobre la colina más alta de San Ángel, como si quisiera tocar el cielo con sus tejas de terracota, sus muros color ocre, desgastados por el tiempo pero firmes como la voluntad de su dueña. Guardaban secretos que el viento no se atrevía a susurrar. María del Rosario Moncada Álvarez recorría el pasillo principal, con pasos que apenas hacían eco en el mármol pulido. A sus 50 años, su figura seguía siendo esbelta, su cabello negro apenas moteado por algunas canas rebeldes que se negaba a teñir, y su rostro, a pesar de las finas arrugas que enmarcaban sus ojos, mantenía esa belleza severa que intimidaba a propios y extraños. «Doña María, el desayuno está servido». «El desayuno», anunció Rebeca desde el umbral del comedor. La mujer, de unos 60 y tantos años, llevaba un uniforme impecable y mantenía una postura recta que desafiaba su edad. Sus manos, nudosas y marcadas por décadas de servicio, sostenían una bandeja de plata con el mismo orgullo con que un soldado portaría una medalla de honor. «Gracias, Rebeca. ¿Llegaron los documentos de la fundación?» «Sí, señora. Los dejé en su escritorio, junto con el correo de hoy». María asintió y se sentó frente a un desayuno que, como cada mañana desde hacía 20 años, apenas probaría. Rebeca la observó con esa mezcla de devoción y algo más, algo oscuro que se disimulaba bajo capas de lealtad profesional, antes de retirarse con la discreción de quien ha aprendido a moverse por los espacios como una sombra. En el silencio del comedor, María miró por el ventanal hacia los jardines de la mansión. Alguna vez habían sido los más espléndidos de la zona, con rosas tan perfectas que parecían pintadas a mano por Dios mismo. Ahora lucían descuidados, con parches resecos y flores que luchaban por sobrevivir entre la maleza. Como su corazón, pensó, un jardín marchito por la ausencia. El recuerdo la golpeó sin aviso, como siempre ocurría. Valeria corriendo por esos mismos jardines, con apenas 3 años, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros. Su pequeña Valeria, con esos ojos idénticos a los suyos, y ese lunar diminuto cerca del labio que había heredado de su padre. La última imagen que guardaba de ella era su carita sonriente desde la ventanilla trasera del coche, despidiéndose con su manita, mientras Ernesto, su marido, la llevaba de viaje por el fin de semana. «Regreso pronto, mami. Cuida mis flores». Ni Ernesto ni Valeria regresaron. El coche fue encontrado destrozado al fondo de un barranco 3 días después. El cuerpo de Ernesto, desfigurado por el impacto, yacía junto al vehículo. De Valeria, ni rastro, solo el collar de plata con la inscripción «Siempre juntas», que María le había regalado en su cumpleaños, hallado entre las rocas, como una promesa rota. Los investigadores concluyeron que la niña había sido expulsada del vehículo durante el accidente y arrastrada por la corriente del río cercano. Nunca encontraron su cuerpo, a pesar de meses de búsqueda, millones de pesos invertidos y la movilización de toda la influencia que la familia Moncada podía ejercer. «¿Me permite, doña María?» La voz de Rebeca la trajo de vuelta al presente. María no se había dado cuenta de que sus ojos se habían humedecido y que su café se había enfriado sin que diera un solo sorbo. «Sí, claro, Rebeca. Estaré en mi despacho. Como usted diga. Por cierto, hoy llega la nueva jardinera. La agencia dice que es muy buena, aunque joven. Mientras sepa lo que hace, no me importa su edad». La contratación había sido idea de Rebeca. «Los jardines necesitan vida, señora», le había dicho semanas atrás. «Y usted también», había añadido en voz tan baja que María fingió no escucharla. En su despacho, entre documentos y café recién hecho, María pasó la mañana firmando autorizaciones para la fundación que llevaba el nombre de su hija. La Fundación Valeria Moncada había becado a miles de niñas huérfanas, construido escuelas en zonas marginadas y financiado búsquedas de menores desaparecidos. Era su manera de mantener viva la esperanza, de dar sentido al vacío. El mediodía llegó con un sol implacable que derramaba una luz dorada sobre el jardín central. Desde su ventana, María notó movimiento. Una figura menuda se movía entre los rosales. Arrancando maleza con determinación, debía ser la nueva jardinera. Algo en su forma de inclinarse sobre las plantas, casi acariciándolas,
captó la atención de María. Sin pensarlo demasiado, decidió salir a presentarse. El aire cálido de la primavera la recibió al cruzar la puerta trasera. La joven, de espaldas a ella, cantaba suavemente mientras trabajaba. Tenía una voz dulce y un poco ronca, como si estuviera acostumbrada a cantar solo para sí misma y las plantas. «Buenos días», dijo María, con esa voz firme que usaba para dirigirse a los empleados. La muchacha se volvió sobresaltada, y por un instante que pareció congelar el mundo entero, María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era como mirar una fotografía de ella misma a los 20 años. Los mismos ojos, grandes y expresivos, la misma línea de la mandíbula, incluso algo en la forma de sus labios, resultaba dolorosamente familiar. «Buenos días, señora. Soy Luna Ramírez, la nueva jardinera. Disculpe el desorden. Apenas estoy reconociendo el terreno». María no escuchó sus palabras. Su mirada se había clavado en el cuello de la joven, donde brillaba débilmente, atrapando la luz del sol, un colgante de plata, un colgante idéntico al que había mandado hacer para Valeria, con la misma inscripción artesanal que ella misma había diseñado, siempre juntas. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó Luna, preocupada por la palidez repentina de su nueva empleadora. María respiró hondo, recuperando la compostura. 20 años en los negocios le habían enseñado a no mostrar debilidad, a mantener el control incluso cuando el mundo se tambaleaba. «Perfectamente. Bienvenida a la mansión Moncada. Rebeca te explicará todo lo que necesites saber». Con un asentimiento seco, María se retiró hacia la mansión, sintiendo que cada paso que daba la alejaba del presente y la hundía en un pasado que nunca había logrado enterrar del todo. En la soledad de su habitación, buscó en el cajón más profundo de su cómoda la fotografía enmarcada en plata. Valeria el día de su 3er cumpleaños, sonriendo con el colar recién regalado, brillando sobre su vestido blanco, el mismo colar que ahora colgaba del cuello de Luna Ramírez, la jardinera que acababa de llegar a revolver no solo la tierra marchita de sus jardines, sino también los recuerdos enterrados en lo más profundo de su corazón. Desde la ventana de la cocina, Rebeca observaba a Luna trabajar, y un temblor involuntario recorría sus manos mientras limpiaba la vajilla con más fuerza de la necesaria. María no pudo dormir esa noche. El rostro de Luna, y sobre todo ese colar, danzaban en su mente como fantasmas burlones. Se había pasado horas revisando viejos álbumes, comparando fotografías de su hija con la imagen de la joven jardinera que había memorizado en segundos. El parecido era innegable, pero ¿no estaría su desesperación jugándole una mala pasada? 20 años de búsqueda infructuosa habían dejado cicatrices profundas, y más de una vez había creído ver a Valeria en rostros de desconocidas. Pero el colar, ese colar, era único, hecho a mano por un orfebre de Taxco que ya había fallecido, con una inscripción que solo ella había diseñado. No podía existir otro igual. El amanecer la encontró en el balcón de su habitación, con una taza de té frío entre las manos, observando cómo las primeras luces acariciaban los jardines. Abajo, moviéndose como una aparición entre la niebla matutina, Luna ya había comenzado su jornada. «Otra noche de insomnio, doña María». La voz de Rebeca sonó a sus espaldas. «Últimamente duermo poco», respondió sin apartar la mirada de la joven jardinera. «Rebeca, ¿qué sabes exactamente de la muchacha nueva?». La gobernanta se tensó imperceptiblemente antes de responder. «La agencia la recomendó mucho. Tiene referencias excelentes de la familia Domínguez. Parece que tiene buena mano con las plantas, algo así como un don natural». «¿Qué edad tiene?». 23, según su solicitud. «¿Por qué la pregunta?». «¿No está satisfecha con su trabajo?». María se volvió para mirarla directamente. Después de tantos años, podía leer en Rebeca como en un libro abierto, o al menos eso creía. «Quiero que averigües más sobre ella, su familia, dónde estudió, todo». Rebeca asintió con esa eficiencia que la caracterizaba, pero María notó algo en sus ojos. Inquietud, sorpresa, fue solo un destello, rápidamente controlado. «Como usted ordene, señora». Cuando Rebeca se marchó, María decidió que era momento de hablar personalmente con Luna. Se vistió con esmero, optando por un atuendo menos formal que el habitual. No quería intimidar a la joven. La encontró podando un rosal que parecía al borde de la muerte.
Con delicadeza, Luna cortaba las ramas secas, susurrando palabras que desde la distancia sonaban casi como un rezo. «Buenos días, Luna», saludó María, acercándose con pasos que intentaban parecer casuales. La joven se incorporó sonriendo. Tenía las mejillas sonrosadas por el esfuerzo, y un mechón de cabello rebelde escapaba de su trenza. «Buenos días, doña María. Mire estos rosales. Están sedientos de atención», dijo con entusiasmo. «Pero tienen buenas raíces. En unas semanas volverán a florecer, ya verá». Su voz tenía un timbre peculiar. Esa mezcla de dulzura y determinación que María recordaba en sí misma a esa edad. El collar de plata brillaba contra su piel morena, atrapando los rayos del sol como un pequeño faro. «Tienes un collar muy bonito», comentó María con falsa casualidad. «Es poco común». Luna lo tocó automáticamente, en un gesto que parecía habitual, como si buscara reasegurarse de que seguía ahí. «Es lo único que tengo de mi familia», respondió, y por un momento su entusiasmo se apagó. «No conocí a mis padres. Me criaron en un orfanato en Morelos». El corazón de María dio un vuelco. Morelos estaba a menos de 2 horas del lugar donde había ocurrido el accidente de Ernesto. «¿Y el collar?», insistió, luchando por mantener la compostura. «Me lo dio una señora cuando era muy pequeña, según las monjas del orfanato. Llegó un día, me entregó el collar y dijo: «Guarda esto, un día te guiará hasta la verdad». Nunca supe quién era». Luna sonrió con cierta tristeza. «Las monjitas decían que quizás era una pariente que no podía cuidarme, pero quería que tuviera algo de mi familia». María sentía que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Cada palabra de Luna era como una pieza de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. «¿Y nunca has intentado buscar a tu familia biológica?». Luna volvió a concentrarse en el rosal, cortando una rama con más fuerza de la necesaria. «Al principio sí. Cuando era adolescente, contraté a un investigador con mis primeros sueldos». Soltó una risa amarga. «No encontró nada. Es como si hubiera aparecido de la nada. Ni siquiera hay un registro claro de quién me llevó al orfanato. Solo este collar». La joven mostró la inscripción. «Siempre juntas». Las mismas palabras, el mismo trazo que María había diseñado para su hija. «Es hermoso», murmuró María, conteniendo el impulso de arrancárselo y compararlo con la fotografía que guardaba. En ese momento, la voz de Rebeca rompió el hechizo. «Doña María, tiene una llamada urgente de la fundación». María asintió agradeciendo la interrupción. Necesitaba espacio para procesar lo que acababa de escuchar. «Sigue con tu trabajo, Luna. Parece que los jardines están en buenas manos». De vuelta en su despacho, ignorando completamente la llamada inexistente, María se derrumbó en su sillón. Las coincidencias eran demasiadas. El parecido físico, la edad, el collar idéntico, el orfanato en Morelos, la esperanza, esa vieja conocida que tantas veces la había traicionado, volvía a aletear en su pecho. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó Rebeca desde la puerta. «Sí, solo necesito un momento». María la miró fijamente. «Rebeca, ¿has notado algo? Familiar en Luna». La gobernanta apretó los labios en una fina línea. «Es solo una muchacha con talento para la jardinería, señora. No debería buscar fantasmas donde no los hay». Había una dureza inusual en su tono que sorprendió a María. En 20 años, jamás había escuchado ese tono en Rebeca. «No busco fantasmas, solo responde mi pregunta». «No, señora, no veo nada familiar en ella», respondió Rebeca. «Pero si me permite, creo que usted no debería involucrarse demasiado con los empleados. Ya sabe cómo habla la gente». María hizo un gesto despectivo con la mano. «Nunca me ha importado lo que diga la gente. Y no te preocupes. Sé distinguir la realidad de mis deseos». Pero mientras decía estas palabras, ya estaba tomando una decisión. Llamaría a Joaquín Herrera, el detective privado que había trabajado en el caso de Valeria durante años. Si alguien podía descubrir la verdad sobre Luna, era él, esa misma tarde. Desde la seguridad de su auto estacionado a varias cuadras de la mansión, María se reunió con Herrera. El hombre, ya entrado en sus 60, escuchó con atención profesional, sin mostrar ni esperanza ni escepticismo. «Necesito que investigues todo sobre ella. El orfanato, sus primeros años, cualquier pista sobre quién la dejó allí. Y sobre todo, quiero saber de dónde salió ese collar. Doña María». Herrera habló con la calidez que dan los años de confianza.
Sabe que haré mi mejor trabajo, pero también sabe que hemos pasado por esto antes. Esta vez es diferente, insistió ella. El collar. Joaquín, es exactamente el mismo. El detective asintió, guardando la fotografía de Luna que María había tomado discretamente con su celular esa mañana. Tendré los primeros resultados en una semana. De regreso a la mansión, María vio a Luna terminando su jornada. La joven recogía sus herramientas mientras tarareaba una canción. Por un momento, María se permitió imaginar que esa muchacha era realmente Valeria, que el destino había trazado este camino tortuoso para devolverle a su hija. Desde la ventana de la cocina, Rebeca observaba la escena con un nudo en el estómago. Sus manos, que nunca temblaban, ahora se agitaban mientras marcaba un número en su teléfono. «Tenemos un problema», susurró cuando respondieron del otro lado. «Creo que lo sabe». Durante los días siguientes, María buscó cualquier excusa para acercarse a Luna. Le pedía recorridos por el jardín para ver los avances. Solicitaba consejos sobre plantas que nunca antes le habían interesado. E incluso mandó a acondicionar un pequeño invernadero abandonado, asegurándose de que Luna tuviera que consultarle cada detalle. Una tarde, mientras la joven le mostraba los rosales que comenzaban a revivir, María decidió profundizar en su historia. «Cuéntame más sobre el orfanato donde creciste», pidió, fingiendo interés casual mientras ambas compartían un té en el cenador del jardín. Algo inusual que había desconcertado al resto del personal. Luna, con las manos manchadas de tierra y el cabello recogido en una trenza despeinada, parecía incómoda con la atención. «La Casa de la Esperanza, en Cuernavaca», respondió, soplando su té humeante. «No era tan malo como suena. Las monjitas eran estrictas pero justas. Y entre nosotros, los niños, nos cuidábamos como hermanos. Y nunca nadie intentó adoptarte». Una sombra cruzó el rostro de Luna. Algunas parejas mostraron interés cuando era pequeña, pero siempre elegían a otros niños. La hermana Consolación decía que yo era demasiado preguntona, demasiado inquieta. Sonrió con melancolía. Con el tiempo dejé de ilusionarme. Además, tenía mi jardín. Tu jardín, un pedacito de tierra detrás de la capilla. La hermana Consolación me dejaba cultivarlo. Decía que tenía el don de hacer florecer hasta las piedras. Luna rió, y ese sonido provocó un escalofrío en María. Ahí descubrí que, aunque no tuviera familia, podía crear vida. María observó las manos de la joven, ásperas y fuertes pero sorprendentemente delicadas al tocar las plantas, las mismas manos que ella tenía a su edad, cuando su madre le enseñaba a cuidar del jardín familiar, antes de que el imperio Moncada la absorbiera por completo. Y después del orfanato, ¿cómo terminaste siendo jardinera? Me becaron para estudiar botánica, gracias a una fundación. Trabajé en viveros, en casas particulares, y ahora estoy aquí. Luna la miró directamente. Disculpe, doña María, pero ¿por qué tanto interés en mi vida? No es que me moleste, es solo que... La fundación que te becó, interrumpió María, con el corazón latiendo fuertemente. ¿Recuerdas su nombre? Luna frunció el ceño, haciendo memoria. La Fundación Valeria Moncada, respondió finalmente. Espere, ¿Moncada como usted? ¿Es su fundación? María asintió, incapaz de articular palabra. La Fundación Valeria Moncada, creada en memoria de su hija, había ayudado a miles de niñas huérfanas a lo largo de los años. Que Luna hubiera sido una de ellas parecía otra pieza de un rompecabezas cósmico que comenzaba a tomar forma. La fundación lleva el nombre de mi hija, logró decir finalmente. Ella ya no está con nosotros. No era del todo una mentira. Valeria no estaba con ella, aunque quizás, solo quizás, estuviera más cerca de lo que había imaginado en 20 años de búsqueda. Luna pareció confundida por un momento, pero luego, su rostro se iluminó con comprensión. Por eso los jardines estaban tan abandonados, dijo suavemente. Lo siento mucho. Debe ser terrible perder a un hijo. No tienes idea, respondió María, mirando fijamente el collar de plata que brillaba en el cuello de Luna. Esa noche, encerrada en su despacho, María revisaba una y otra vez las escasas fotografías que conservaba de Valeria. Era difícil proyectar cómo se vería a los 23 años, pero ciertos rasgos eran inconfundibles. La forma almendrada de los ojos, la curva suave de la barbilla, incluso la manera en que fruncía ligeramente el ceño al concentrarse,
Exactamente como había visto hacer a Luna mientras podaba, el teléfono interrumpió sus cavilaciones. «María, soy Joaquín. Tengo información preliminar sobre la chica». María contuvo la respiración. «Te escucho». Luna Ramírez ingresó al orfanato en octubre de 1998, aproximadamente 3 meses después de la desaparición de Valeria. La voz de Joaquín sonaba cautelosa, profesional. Los registros indican que fue dejada anónimamente en la entrada, con una nota que solo decía su nombre y el colar que mencionaste. ¿Alguna descripción de quién la dejó? Aquí es donde se pone interesante. La monja que la recibió, una tal hermana Consolación, describió a una mujer mayor, de constitución robusta, que se identificó como una tía lejana que no podía cuidar de la niña. Lo curioso es que los registros médicos iniciales indican que la niña había sufrido una lesión reciente en la pierna izquierda. María sintió que le faltaba el aire. Valeria había nacido con una pequeña marca de nacimiento en la pierna izquierda. ¿Y el orfanato tiene esos registros médicos? Eso es lo extraño. Casi todos los documentos oficiales de Luna están incompletos. Los registros del orfanato son negligentes, por decirlo menos. Es como si alguien hubiera querido asegurarse de que su pasado quedara borroso. Pudiste hablar con la hermana Consolación. Ese es otro callejón sin salida. Falleció hace 5 años. María cerró los ojos, sintiendo cómo la frustración y la esperanza libraban batalla en su interior. Sigue investigando, Joaquín. Quiero que encuentres a cualquier persona que haya trabajado en ese orfanato entre 1998 y 2000. Alguien tiene que recordar algo más. Después de colgar, María permaneció inmóvil en su sillón. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Luna había llegado al orfanato poco después de la desaparición de Valeria. Llevaba el colar que ella misma había diseñado y tenía una marca en la misma pierna donde Valeria tenía su lunar de nacimiento. Además, el parecido físico era innegable. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante». Rebeca entró con una bandeja. «Le traje un té, señora». La noté algo alterada después de su llamada. «Gracias, Rebeca». María tomó la taza, estudiando el rostro de su gobernanta. «¿Sabes? Estaba pensando en invitar a Luna a cenar mañana. Me gustaría conocerla mejor». La taza que Rebeca sostenía tembló ligeramente, derramando unas gotas sobre la bandeja. «¿Le parece apropiado, señora? Ella es una empleada después de todo». «¿Desde cuándo te preocupan tanto las convenciones sociales, Rebeca?» María la miró con suspicacia. «Siempre has defendido un trato más humano con el personal. Solo pienso en su reputación». «Doña María», respondió rápidamente. «Además, la chica parece tímida. Quizás se sienta intimidada». «Déjame a mí juzgar eso», cortó María. «Dile que la espero a las 8». Cuando Rebeca se retiró, María notó algo inusual en su comportamiento. En 4 décadas de servicio, jamás había cuestionado una decisión suya de esa manera. Algo en la llegada de Luna la había alterado, y María estaba decidida a descubrir qué era. Mientras tanto, en la pequeña habitación del área de servicio, Luna examinaba su colar bajo la luz mortecina de la lámpara. Siempre juntas. Las palabras que habían sido su único vínculo con un pasado desconocido. A veces, en sueños, creía recordar un jardín enorme, risas, y el rostro borroso de una mujer que la abrazaba con desesperación, pero al despertar, todo se desvanecía como niebla bajo el sol. Desde que había llegado a la mansión Moncada, esos sueños se habían hecho más frecuentes, más vívidos, y la forma en que doña María la miraba era casi como si buscara algo en ella, algo que Luna no estaba segura de poder ofrecer. Un golpe en su puerta la sobresaltó. «Luna, la señora quiere verte mañana para cenar». La voz de Rebeca sonaba tensa. «A las 8. ¿Cenar? ¿Con ella? ¿Por qué?» «No lo sé, niña, pero te aconsejo que tengas cuidado. La señora a veces se encariña demasiado con las personas equivocadas». Antes de que Luna pudiera preguntar qué significaba eso, Rebeca ya se había marchado. Confundida, volvió a mirar su colar. Por primera vez en años, sintió que quizás estaba más cerca de descubrir su origen. Lo que no sabía era si estaba preparada para enfrentar la verdad que había al final de ese camino. En su habitación, Rebeca marcaba nuevamente un número telefónico con manos temblorosas. «Se está acercando demasiado», susurró con urgencia. «Tenemos que hacer algo. Pronto». La mansión Moncada parecía contener la respiración aquella noche. La gran mesa del comedor,
que normalmente solo se usaba para ocasiones especiales. Había sido preparada para 2 personas. María había ordenado que se sirviera la vajilla de porcelana francesa y se encendieran las velas, como si recibiera a un dignatario extranjero y no a una jardinera. «Todo esto es innecesario, señora», se atrevió a comentar Rebeca mientras colocaba los cubiertos de plata. «La muchacha se sentirá incómoda. Quiero que se sienta especial», respondió María con firmeza. «No todos los días una chiquilla huérfana cena con la patrona». El tono condescendiente era deliberado. María sabía que Rebeca esperaba escuchar eso, y estaba decidida a mantener las apariencias mientras descubría qué ocultaba su gobernanta. A las 8 en punto, Luna apareció en el vestíbulo. Se había esforzado por lucir presentable, un vestido sencillo color verde agua, probablemente su mejor prenda, y el cabello recogido en un moño que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Parecía más joven y vulnerable fuera de su ropa de trabajo. «Pasa, Luna», la invitó María con una sonrisa que suavizaba sus facciones normalmente severas. «Es solo una cena informal», pero no había nada de informal en aquella mesa con candelabros de cristal y cubiertos de plata. Luna tomó asiento con evidente nerviosismo. «Nunca había estado en un lugar así», confesó, mirando a su alrededor con asombro. «Es como un museo. A veces se siente así», admitió María. «Demasiado espacio y demasiados recuerdos para una sola persona». Durante la cena, María observó cada gesto de Luna, buscando rastros de Valeria en su forma de sostener los cubiertos, en su sonrisa, en sus modales. La joven comía con apetito y hablaba con una franqueza refrescante, tan diferente de la cautela calculada a la que María estaba acostumbrada en su círculo social. «¿Por qué me invitó a cenar, doña María?», preguntó finalmente Luna, cuando el postre fue servido. «No creo que sea habitual que cene con sus empleados». «La verdad es que me recuerdas a alguien», respondió María, decidiendo arriesgarse. «A mi hija». Luna dejó la cuchara sobre el plato. «La que falleció. Lo siento mucho». «No dije que hubiera fallecido», corrigió María suavemente. «Dije que ya no estaba con nosotros. Valeria desapareció hace 20 años. Cuando tenía la edad que tú tienes ahora». Un silencio profundo invadió el comedor. Desde la puerta entreabierta, Rebeca escuchaba, inmóvil como una estatua. «¿Desapareció?». Luna parecía genuinamente sorprendida. «Pero, ¿cómo?». María tomó una copa de vino y bebió un sorbo antes de responder. «Mi esposo y ella sufrieron un accidente en la carretera. Él falleció, pero el cuerpo de Valeria nunca fue encontrado. Nunca. Pero entonces, existe la posibilidad de que esté viva». La esperanza en la voz de Luna conmovió a María. Sin saberlo, la joven preguntaba por su propio destino. «He pasado 20 años aferrada a esa posibilidad», confesó María. «Cada cumpleaños, cada Navidad, he puesto un lugar en la mesa para ella. Por si regresaba». Luna miró el collar entre sus dedos, un gesto que María había notado que hacía cuando estaba nerviosa. «Debe ser terrible vivir con esa incertidumbre. Al menos yo siempre supe que estaba sola», dijo con una honestidad que hizo que María tuviera que contenerse para no revelarle todo ahí mismo. Antes de que María pudiera responder, Rebeca entró con café. Su rostro había recuperado la máscara de eficiencia profesional, pero sus ojos revelaban inquietud. «¿Se les ofrece algo más?», preguntó, y María notó el énfasis en «se les», como si le recordara la distancia que debía mantener con una empleada. «Estamos bien, Rebeca. Puedes retirarte». Cuando volvieron a quedarse solas, Luna parecía menos relajada. Algo en la presencia de Rebeca había cambiado el ambiente. «Debería irme también», dijo, poniéndose de pie. «Mañana tengo mucho trabajo en el invernadero». «Por supuesto». María la acompañó hasta la puerta. «Luna, quería preguntarte, ¿tienes esa marca de nacimiento en la pierna izquierda?». Luna la miró desconcertada. «¿Cómo lo sabe?». «Simple curiosidad», mintió María. «Mi hija también tenía una». Luna asintió, confundida por la pregunta pero sin darle mayor importancia. «Buenas noches, doña María, y gracias por la cena». Cuando se quedó sola, María sabía que ya no podía negar lo evidente. Luna tenía que ser Valeria. Todas las señales apuntaban a ello. La edad, el parecido físico, el collar, la marca de nacimiento, el orfanato en Morelos. Esa noche, María no pudo dormir. Su mente bullía con preguntas sin respuesta. Si Luna era Valeria, ¿quién la había llevado al orfanato?
¿Quién había borrado su pasado? ¿Por qué nadie había respondido a los anuncios y recompensas que ofreció durante años? Mientras María se atormentaba con estas preguntas, en otra parte de la mansión, Rebeca revivía su propio infierno, mayo de 1995. 29 años atrás, Rebeca Gutiérrez, entonces una hermosa mujer de 35 años, esperaba en el jardín trasero de la mansión. Su corazón latía con fuerza, mientras acariciaba su vientre apenas abultado. 4 meses de embarazo, un secreto que ya no podría ocultar por mucho tiempo más. Santiago Moncada, el patriarca de la familia y padre de María, apareció entre los rosales. Su imponente figura, aún atractiva a sus 60 años, se acercó a ella con la familiaridad de quien ha compartido más que conversaciones. ¿Qué era tan urgente, Rebeca? María regresará pronto de la ciudad. Estoy embarazada, Santiago. La voz de Rebeca temblaba, pero mantenía la dignidad. De 4 meses. Es tuyo. El rostro del hombre se transformó. La sonrisa amable dio paso a una máscara rígida. ¿Estás segura? Por supuesto que estoy segura, respondió ella, herida por la pregunta. No ha habido nadie más en mi vida desde que empezamos. Esto, Santiago se pasó una mano por el cabello canoso, visiblemente alterado. Esto no puede saberse, Rebeca. Mi esposa, mi posición. ¿Qué quieres que haga? Quiero que reconozcas a tu hijo. No pido lujos ni tu apellido, pero este niño merece saber quién es su padre. La risa amarga de Santiago fue como una bofetada. ¿Has perdido la razón? Soy Santiago Moncada. Mi familia tiene un linaje que proteger. ¿Y qué soy yo? ¿Una aventura conveniente? El dolor en la voz de Rebeca se transformaba en ira. Te he dado 20 años de mi vida, Santiago. Me prometiste que cuando María se casara, tú y yo podríamos... Esas son fantasías de sirvienta. Rebeca, la interrumpió con crueldad. Nunca dije tal cosa. El sonido de un auto acercándose los alertó. María regresaba de sus compras en la ciudad. Hablaremos después, dijo Santiago, dándole la espalda, pero no hubo después. Esa misma tarde, María la llamó a su despacho, a sus 25 años. Recién casada con Ernesto Delgado, ya mostraba la fría determinación de los Moncada. Rebeca, mi padre me ha contado sobre tu situación. El mundo de Rebeca se derrumbó. La traición de Santiago era completa. Señorita María, no me interesan los detalles sórdidos, la cortó María. Has servido bien a esta familia, pero tu comportamiento es inaceptable. Te daré una generosa compensación para que puedas establecerte en otro lugar, lejos. ¿Me está despidiendo por estar embarazada? La incredulidad teñía cada palabra de Rebeca. Te estoy despidiendo por intentar atrapar a mi padre en un escándalo, respondió María con dureza. Él me ha contado cómo lo has estado acosando, insinuándote, inventando historias sobre promesas. Y ahora, esto es patético, Rebeca. Las lágrimas ardían en los ojos de Rebeca, pero se negó a derramarlas. Su padre miente. Este hijo es suyo, y él lo sabe. Mi padre es un hombre respetable que ha cometido el error de ser demasiado amable con el personal. El desprecio en la voz de María era palpable. Tienes hasta mañana para recoger tus cosas. Esa noche, Rebeca sufrió un aborto espontáneo. El médico habló de estrés y conmoción emocional. Para Rebeca, la causa era clara. Los Moncada le habían arrebatado a su hijo. 3 años después, cuando recibió la noticia del fallecimiento de Santiago por un infarto, Rebeca ya había regresado a la mansión. María, consumida por la culpa tras descubrir la verdad sobre la relación de su padre con Rebeca, la había recontratado como gobernanta principal. Lo que María nunca supo es que aquella semilla de odio ya había echado raíces profundas en el corazón de Rebeca. Ahora, mientras observaba a María obsesionada con Luna, Rebeca sentía que el círculo comenzaba a cerrarse. Su venganza, cultivada durante 20 largos años, estaba a punto de dar frutos, pero también sentía algo más, un miedo creciente, porque si María descubría toda la verdad, no habría rincón en México donde pudiera esconderse. Tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Necesito que encuentres algo que desacredite a la chica», susurró. «Cualquier cosa que haga que María la despida. Y hazlo rápido». En su habitación, Luna miraba por la ventana hacia los jardines iluminados por la luna. El extraño interés de doña María
Las preguntas sobre su marca de nacimiento, la historia de la hija desaparecida, todo daba vueltas en su cabeza como piezas de un rompecabezas que no lograba encajar. Por primera vez desde que llegó a la mansión Moncada, sintió miedo, no de María, sino de lo que podría descubrir si seguía tirando de los hilos de su pasado. El teléfono de Luna vibró temprano esa mañana, un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo. Luna Ramírez. La voz al otro lado sonaba anciana, temblorosa. Sí, ¿quién habla? Me llamo Tomás Figueroa. Trabajé como jardinero en la Casa de la Esperanza hace muchos años. Necesito verte. Luna se incorporó en la cama, súbitamente despierta. ¿Por qué? ¿Cómo consiguió mi número? No puedo explicártelo por teléfono. Es sobre tu llegada al orfanato. Y ese collar que llevas. Un escalofrío recorrió la espalda de Luna. ¿Qué sabe usted de mi collar? Sé quién te lo dio, respondió el anciano. Y no fue una tía lejana, como dicen los registros. Luna quedó paralizada. Durante toda su vida, ese collar había sido su único vínculo con un pasado desconocido, una promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, la había querido lo suficiente como para dejarle ese recuerdo. ¿Dónde puedo verlo? Hay una cafetería frente a la plaza principal de Coyoacán. Estaré ahí a las 4. Ven sola. Después de colgar, Luna se quedó inmóvil, con la mente acelerada. Tendría que pedir permiso para salir esa tarde, algo inusual para ella que siempre cumplía religiosamente su horario. Encontró a María en su despacho, revisando documentos con expresión concentrada. Al verla, una sonrisa transformó su rostro serio. Buenos días, Luna. ¿Necesitas algo? Quisiera pedirle permiso para salir esta tarde, doña María. Es un asunto personal. María la estudió con intensidad. ¿Algún problema? No exactamente. Luna titubeó. Alguien que trabajó en el orfanato donde crecí quiere verme. Dice que tiene información sobre mi llegada allí. El lápiz que María sostenía se detuvo en el aire. Su expresión se volvió indescifrable. ¿Qué tipo de información? No lo sé. Fue muy misterioso por teléfono. Luna jugaba nerviosamente con su collar. Mencionó esto. Dijo que sabe quién me lo dio. María se levantó lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo consciente. Por supuesto que puedes ir, dijo con una calma que contradecía la tormenta en sus ojos. De hecho, te llevaré yo misma. No es seguro que vayas sola a encontrarte con un desconocido. No es necesario, doña María. Puedo tomar el... Insisto, la interrumpió María con firmeza. Considéralo mi contribución a tu búsqueda. Luna agradeció y se retiró, sin notar que, en cuanto cerró la puerta, María tomó su teléfono y marcó el número de Joaquín Herrera. Necesito que investigues a un tal Tomás Figueroa. Trabajó como jardinero en el orfanato. Rápido, Joaquín. Mientras tanto, Rebeca observaba desde el pasillo, con el ceño fruncido. Había escuchado suficiente para entender que algo importante estaba ocurriendo, algo que amenazaba con desenterrar lo que tanto se había esforzado por mantener oculto. La cafetería de Coyoacán bullía de actividad cuando María y Luna llegaron. En una mesa apartada, un hombre de unos 70 años las esperaba. Tenía el rostro curtido por el sol y manos callosas que hablaban de una vida de trabajo físico. Al verlas, sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Luna?», preguntó, levantándose con dificultad. «Sí, soy yo, y ella es doña María Moncada», se presentó María, extendiendo su mano. «Soy la empleadora de Luna». El anciano palideció visiblemente. «No esperaba», murmuró, mirando alternativamente a ambas mujeres. «Es increíble verlas juntas. El parecido es... ¿Nos conocemos?», interrumpió María, tensándose. «No personalmente», respondió el hombre, recuperando la compostura. Pero su rostro apareció en todos los periódicos durante meses después del accidente. Todos en Morelos conocían su historia, doña María, y la de su pequeña. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó Luna, confundida. Tomás respiró hondo antes de hablar. «En 1998 yo era el jardinero principal del orfanato. Una noche, ya tarde, vi llegar un auto lujoso. Una mujer mayor, muy elegante. Bajó con una niña pequeña en brazos. La niña parecía dormida o sedada. Luna sintió que el aire se espesaba a su alrededor. «¿Está diciendo que yo era esa niña?». «Estoy seguro»,
asintió Tomás. Aunque en ese momento no lo relacioné, fue años después, cuando vio una fotografía vieja de doña María, que noté el parecido con aquella niña que había crecido en el orfanato. ¿Reconocería a la mujer que me llevó? La voz de Luna temblaba. Tomás desvió la mirada. Era de noche, y yo observaba desde lejos, escondido, pero recuerdo que la hermana Consolación la recibió como si la esperara, como si todo hubiera sido arreglado con anticipación. María intervino, con una calma que contradecía la tempestad en su interior. ¿Por qué no dijo nada en todos estos años? Se ofreció una recompensa sustancial por cualquier información sobre mi hija. Tenía miedo, confesó el anciano. La hermana Consolación me vio esa noche. Me advirtió que si hablaba, perdería más que mi trabajo. Hizo una pausa. Además, la niña parecía bien cuidada en el orfanato. Pensé que quizás sus razones habría... ¿Razones? María casi escupió la palabra. ¿Qué razones podría haber para robar a una niña de 3 años de su familia? Luna, pálida como el papel, intervino. Está diciendo que yo podría ser... Valeria Moncada. El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Finalmente, Tomás asintió. Nunca tuve pruebas, solo sospechas. Pero ese collar, señaló el colgante que Luna tocaba nerviosamente. La niña lo llevaba puesto esa noche, y cuando vi las noticias sobre la niña Moncada desaparecida, mencionaban un collar de plata. María sacó de su bolso una fotografía y la colocó sobre la mesa. Era Valeria, sonriendo en su 3er cumpleaños, con el collar brillando sobre su vestido blanco. Este collar, dijo María con voz quebrada, diseñado exclusivamente para mi hija. Luna miró la fotografía, luego su propio collar, idéntico en cada detalle. Algo se removió en su memoria. Una imagen borrosa de globos, una tarta, y manos suaves que colocaban algo alrededor de su cuello. Esto es... demasiado, murmuró Luna, levantándose abruptamente. Necesito aire. Salió apresuradamente a la calle, seguida por María. La tarde caía sobre Coyoacán, bañando la plaza con una luz dorada que contrastaba con la tormenta emocional que ambas mujeres experimentaban. Luna, María habló con cautela. Sé que esto es abrumador. ¿Abrumador? Luna se volvió, con lágrimas en los ojos. He pasado toda mi vida preguntándome quién soy, por qué fui abandonada, y ahora aparece este hombre diciendo que podría ser su hija, que fui robada. ¿Cómo se supone que debo sentirme? María intentó acercarse, pero Luna retrocedió. Necesito estar sola, por favor. Te entiendo, dijo María, aunque su instinto le gritaba que no la dejara ir. Pero prométeme que volverás a la mansión. Hay mucho de qué hablar. Luna asintió levemente antes de alejarse entre la multitud. María regresó a la cafetería donde Tomás la esperaba, visiblemente incómodo. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó María, con una frialdad que escondía su desesperación. Solo una cosa más, respondió el anciano. La mujer que trajo a la niña, creo que trabajaba para alguien más. La escuché hablar por teléfono antes de marcharse. Dijo algo como, ya está hecho, ella nunca la encontrará aquí. María sintió que su sangre se helaba. Ella, ¿está seguro que dijo ella y no ellos? Completamente seguro. Quienquiera que orquestó todo esto, quería específicamente que usted no encontrara a su hija. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de María. La desaparición no había sido un secuestro al azar ni para pedir rescate. Había sido personal. Alguien que la conocía, alguien que quería hacerle daño. Esa noche, cuando Luna regresó a la mansión, encontró sus pertenencias revueltas. Alguien había estado registrando su habitación. Nada parecía faltar, excepto la tranquilidad que había conseguido construir en su vida sin raíces. Desde la habitación contigua, Rebeca observaba por una pequeña rendija en la pared, instalada años atrás para vigilar a las empleadas. Su rostro reflejaba pánico mientras marcaba un número en su teléfono. Lo sabe todo, susurró. Tenemos que deshacernos de ella. Ahora, en el otro extremo de la mansión, María también hacía una llamada. Joaquín, quiero que vengas mañana con todo lo que tengas. Y necesito que investigues algo más. Cualquier conexión entre Rebeca y el orfanato, la Casa de la Esperanza. La noche caía sobre la mansión Moncada, y con ella, la certeza de que los secretos enterrados durante 20 años pronto saldrían a la luz.
sin importar cuánta tierra se hubiera acumulado sobre ellos. El amanecer encontró a María frente al antiguo álbum familiar. Había pasado la noche entera revisando fotografías, documentos médicos y recuerdos de Valeria, buscando pruebas definitivas que vincularan a su hija con Luna. En su escritorio, alineados con precisión casi clínica, había dispuesto lo que consideraba evidencias irrefutables: la fotografía del tercer cumpleaños donde se veía claramente el collar, el reporte médico que mencionaba la marca de nacimiento en la pierna izquierda y, lo más valioso, un mechón de cabello que había guardado de su pequeña, envuelto en un pañuelo de seda. «Con esto bastará», murmuró para sí misma. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante». Joaquín Herrera entró con expresión grave, llevando un maletín desgastado, a sus 60 y tantos años. El detective privado se movía con la cautela de quien ha visto demasiadas tragedias en su vida profesional. «María, tengo noticias». Ella le indicó que tomara asiento frente a su escritorio. «¿Qué encontraste?» «Primero, sobre Tomás Figueroa. Su historia se sostiene. Trabajó en el orfanato durante 15 años y tiene buena reputación». Joaquín hizo una pausa. «Pero lo más interesante es lo que descubrí sobre Rebeca». María contuvo la respiración. En 1998, Rebeca estuvo fuera de la mansión durante 3 días, justo después del accidente de Ernesto. Dijo que iba a visitar a una hermana enferma en Puebla, continuó Joaquín. «Pero no tiene hermanas, María, nunca las tuvo». La revelación cayó como un relámpago en la mente de María. «¿Estás seguro?» «Completamente. Revisé su expediente original de contratación. Hija única, padres fallecidos. La supuesta hermana nunca existió». María sintió que las piezas encajaban con una terrible claridad. Rebeca, su leal gobernanta durante 4 décadas, la mujer que había sostenido su mano en los momentos más oscuros tras la desaparición de Valeria. «Hay más». Joaquín sacó una fotografía desgastada de su maletín. «Encontré esto en los archivos del orfanato. Es de 1998. La imagen mostraba a la hermana Consolación junto a varias personas en lo que parecía una celebración. En segundo plano, casi difuminada pero reconocible, aparecía una mujer de mediana edad. «Rebeca, estaban conectadas», susurró María sintiendo náuseas. «Pero, ¿por qué, Joaquín? ¿Por qué Rebeca haría algo así?» «Eso es lo que no logro entender», admitió el detective. «No había motivo aparente, no pidió rescate, no buscaba beneficio económico. Es como si simplemente quisiera hacerte sufrir». María cerró los ojos, recordando fragmentos de conversaciones, miradas, pequeños detalles que a lo largo de los años había ignorado. La forma en que Rebeca observaba a Luna desde su llegada, esa tensión apenas perceptible. «Hay un motivo», dijo finalmente, «y voy a descubrirlo hoy mismo. ¿Qué piensas hacer?» «Confrontarla, por supuesto. Pero primero, necesito una prueba definitiva de que Luna es Valeria». De su escritorio, María extrajo un pequeño estuche. «Es un kit de ADN», explicó. «Lo compré hace años, cuando aún tenía esperanzas de encontrarla. Quiero que compares el cabello de Valeria con una muestra de Luna». Joaquín tomó el estuche con reverencia. «Conseguiré los resultados lo antes posible. Tengo contactos en un laboratorio privado que pueden hacerlo hoy mismo». «Pero María», su voz se tornó grave, «debes tener cuidado. Si Rebeca realmente está detrás de todo esto y siente que la estás acorralando». «No te preocupes por mí», le interrumpió ella con una frialdad calculada. «He esperado 20 años por este momento. Puedo manejar a Rebeca». Lo que María no sabía era que, en ese preciso instante, Rebeca también planeaba su próximo movimiento. En la cocina, la gobernanta observaba a Luna preparar un té. La joven parecía distraída, perdida en sus pensamientos. «¿Mala noche?», preguntó Rebeca con fingida preocupación. Luna asintió. «Demasiadas cosas en la cabeza. Tiene que ver con tu salida de ayer». Rebeca se acercó, casual. «La señora parecía muy interesada en acompañarte». «Fue complicado». Luna dudó. «Rebeca, ¿cuánto tiempo llevas trabajando para los Moncada?». La pregunta, aparentemente inocente, alertó a la gobernanta. «Más de 40 años. Prácticamente he visto crecer a doña María», respondió cautelosamente. «¿Por qué lo preguntas? ¿Conociste a su hija? ¿A Valeria?». El nombre resonó en la cocina como una acusación. Rebeca mantuvo la compostura.
aunque sus manos se crisparon levemente. «Por supuesto, una niña adorable», respondió con una sonrisa tensa. Su desaparición fue una tragedia que cambió esta casa para siempre. Y nunca encontraron pistas. Nadie vio nada. La policía investigó durante meses. Rebecca comenzaba a sentirse acorralada. Pero el accidente ocurrió en una carretera solitaria. No había testigos. Luna asintió lentamente, estudiando cada palabra, cada gesto. Es extraño, ¿sabes? Toda mi vida me he preguntado quién soy, de dónde vengo, y ahora tocó su collar inconscientemente. Ahora tengo miedo de descubrirlo. Rebecca vio su oportunidad y se acercó con gesto maternal. Luna, querida, debes tener cuidado. Doña María nunca superó la pérdida de su hija. Bajó la voz a un susurro conspiratorio. A lo largo de los años, ha creído ver a Valeria en varias jóvenes. Incluso llegó a convencerse de que una de las jardineras anteriores era su hija. ¿Qué estás insinuando? Solo que la desesperación puede hacer que veamos lo que queremos ver. Rebecca colocó una mano sobre la de Luna. No me gustaría que sufrieras una decepción, o peor aún, que te vieras involucrada en algo incómodo. La semilla de la duda estaba plantada. Rebecca podía verlo en los ojos confundidos de Luna. Era el momento de asestar el golpe final. Además, añadió, fingiendo reluctancia, hay rumores sobre un valioso collar de plata que desapareció del joyero de Doña María hace unos días. Un collar con una inscripción especial. Los ojos de Luna se abrieron con sorpresa y horror. ¿Crees que piensa que yo? No, por supuesto que no, se apresuró a decir Rebecca. Pero algunos de los otros empleados han notado tu collar. Y bueno, las coincidencias son tantas. Solo te aconsejo que tengas cuidado. A veces, las obsesiones pueden ser peligrosas. Luna se levantó bruscamente. Necesito hablar con ella. Aclarar todo esto. Tal vez deberías esperar, sugirió Rebecca, alarmada. Está reunida con un hombre en su despacho. Parecía un asunto serio, pero Luna ya se dirigía hacia la puerta. Rebecca la siguió, sintiendo cómo su plan comenzaba a desmoronarse. En el pasillo, se encontraron con María, que salía de su despacho con expresión decidida. Al ver a Luna, su rostro se suavizó. Luna, justo iba a buscarte. Necesitamos hablar. Sí, definitivamente necesitamos hablar, respondió Luna con una firmeza que sorprendió a ambas mujeres. Sobre este collar, sobre sus acusaciones. Sobre todo, María pareció confundida. ¿Acusaciones? No entiendo. El collar que desapareció de su joyero. Luna tocó el suyo protectoramente. El que cree que yo robé. La mirada de María se dirigió instantáneamente hacia Rebecca, que permanecía en segundo plano, con expresión impasible. Yo nunca he pensado tal cosa, dijo María lentamente, comprendiendo lo que estaba sucediendo. Ese collar no desapareció de mi joyero, Luna. Es el mismo que llevas puesto, el que le regalé a mi hija en su 3er cumpleaños. El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión casi palpable. Rebecca dio un paso atrás, calculando su siguiente movimiento. Rebecca. La voz de María era fría como el acero. ¿Hay algo que quieras explicarnos? Antes de que la gobernanta pudiera responder, el sonido de un motor interrumpió el momento. Por la ventana, vieron llegar un auto desconocido. De él descendió un hombre de unos 50 años, con aspecto familiar para María. ¿Manuel?, murmuró, sorprendida. ¿Quién es?, preguntó Luna. Manuel Cordero, respondió María sin apartar la mirada del recién llegado. Fue nuestro jardinero principal durante años. Se marchó justo después del accidente de Ernesto y Valeria. La palidez repentina de Rebecca no pasó desapercibida para María. Parece que las respuestas están llegando por sí solas, dijo, dirigiéndose hacia la puerta principal. Luna, creo que ambas queremos escuchar lo que este hombre tiene que decir. Mientras María avanzaba para recibir al visitante inesperado, Rebecca permaneció inmóvil, con la certeza de que el castillo de mentiras que había construido durante 20 años estaba a punto de derrumbarse sobre ella. Manuel Cordero permanecía de pie en el recibidor de la mansión, con las manos nudosas apretando nerviosamente un sombrero gastado. A pesar de los años, María podía reconocer en él al hombre que había cuidado con devoción los jardines de los Moncada durante casi una década. Doña María, saludó con una inclinación de cabeza. Ha pasado mucho tiempo. 20 años, Manuel, respondió ella. ¿Qué te trae por aquí después de tanto tiempo?
Manuel miró incómodo a su alrededor, notando a Rebeca, que observaba desde una distancia prudente, y a Luna, que permanecía junto a María con expresión confundida. «Vi las noticias sobre la nueva jardinera de la mansión Moncada», dijo finalmente. «Su foto apareció en un artículo sobre jardines históricos, y cuando la vi, miró directamente a Luna. Supe que tenía que venir. La tensión en el ambiente era palpable. María podía sentir a Rebeca aproximándose lentamente, como un depredador evaluando su presa. «Pasemos a mi despacho», sugirió María. «Creo que todos tenemos mucho de qué hablar». Una vez en la privacidad del despacho, con la puerta firmemente cerrada, Manuel pareció relajarse un poco. Sus ojos no dejaban de moverse entre Luna y María, como si estuviera confirmando algo para sí mismo. «Es asombroso», murmuró. «El parecido es exactamente como lo recordaba». Luna, visiblemente incómoda, tomó asiento lo más lejos posible del extraño. «¿De qué está hablando? ¿Por qué mi foto en un periódico lo trajo hasta aquí?» Manuel respiró hondo antes de responder. «Porque hace 20 años, la noche después del accidente del señor Ernesto, vi algo que nunca debía haber visto». Miró directamente a María. «Y he vivido con esa culpa desde entonces». María se tensó, inclinándose hacia adelante. «¿Qué viste, Manuel?» «Vi a Rebeca salir de la mansión en mitad de la noche, llevando un bulto en brazos». Su voz temblaba ligeramente. Un bulto del tamaño de una niña pequeña. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquella habitación. «¿Estás diciendo...?» María no pudo terminar la frase, abrumada por la implicación. «En ese momento no lo relacioné con la niña Valeria», continuó Manuel, evitando su mirada. «Todos creíamos que había muerto en el accidente junto con su padre, pero Rebeca actuaba extraño, nerviosa, y luego, cuando la policía anunció que no habían encontrado el cuerpo de la niña, ¿por qué no dijiste nada?». La voz de María era apenas audible. Manuel bajó la cabeza, avergonzado. «Rebeca me amenazó. Dijo que tenía pruebas de que yo había robado joyas de la familia, que iría a la cárcel por años». Apretó el sombrero con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Tenía 3 hijos pequeños. Doña María, no podía arriesgarme». Luna se había puesto pálida. Sus dedos acariciaban inconscientemente el collar que pendía de su cuello. «Esa niña era yo. No lo sé con certeza», respondió Manuel honestamente. «Solo sé lo que vi, y cuando apareció tu fotografía en el periódico», hizo un gesto vago. «El parecido con Doña María cuando era joven es innegable. Tenía que venir, tenía que decirlo, aunque sea 20 años tarde». María se levantó abruptamente, acercándose a la ventana. Desde allí podía ver los jardines que Luna había revivido en pocas semanas. Los mismos jardines donde Valeria había jugado por última vez. «Siempre estuvo frente a mis ojos», murmuró para sí misma. «Rebeca, la mujer que me consoló cuando me derrumbaba de dolor, la que sostuvo mi mano en el funeral simbólico de Valeria». Se volvió hacia Luna, que permanecía inmóvil, como si temiera que el más mínimo movimiento pudiera desatar una catástrofe. «Todo este tiempo», Luna habló finalmente, con voz quebrada, «todo este tiempo fui tu hija». No era una pregunta, sino una afirmación, como si las piezas encajaran finalmente en su mente. «Necesito saberlo con certeza», respondió María, luchando por mantener la compostura. «Joaquín está realizando una prueba de ADN en este momento». «¿Una prueba de ADN?» Luna frunció el ceño. «¿Usaste mi ADN sin mi permiso?» «Tomé un cabello de tu cepillo», admitió María. «Necesitaba estar segura». Luna se levantó, con una mezcla de confusión e indignación en su rostro. «¿Y no pensaste en preguntarme, en incluirme en esta búsqueda que aparentemente es sobre mí, sobre mi vida?» Manuel observaba el intercambio con incomodidad creciente. «Quizás debería volver en otro momento». «No», interrumpió María. «Ya has esperado 20 años, Manuel. Es momento de que todos enfrentemos la verdad». La puerta del despacho se abrió de golpe. Rebeca estaba allí, con una expresión que María nunca había visto en ella. Una mezcla de furia y miedo descontrolado. En su mano sostenía un abrecartas como si fuera un arma. «Sabía que volverías a arruinarlo todo, Manuel», escupió las palabras. «Siempre fuiste un cobarde sentimental». Manuel retrocedió instintivamente, pero mantuvo la mirada firme. «Se acabó, Rebeca. Ya no puedes seguir ocultando lo que hiciste».
Rebeca soltó una risa amarga que resonó en la habitación como el eco de una pesadilla. Lo que hice, su mirada se posó en María. ¿Por qué no le preguntas a tu querida patrona lo que ella me hizo a mí? ¿De qué estás hablando?, intervino Luna, intentando mantener la calma en medio de la tormenta que se desataba. Pregúntale por qué me echó de la mansión como a un perro. Los ojos de Rebeca brillaban con un odio antiguo. Pregúntale por el hijo que perdí por su culpa. María palideció, recordando aquel episodio lejano que había intentado borrar de su memoria. Eso fue hace mucho tiempo, Rebeca, dijo suavemente. Mi padre me mintió sobre tu situación. Cuando supe la verdad, te pedí que volvieras. 3 años después, gritó Rebeca, cuando ya no importaba, cuando ya había perdido todo, mi hijo murió por el estrés del despido, por la vergüenza, por la humillación. Luna miraba de una a otra, intentando comprender la historia que se desplegaba ante ella. ¿Así que por eso te llevaste a Valeria?, preguntó María, con una calma que contrastaba con la tempestad interior que sentía. Para vengar la muerte de tu hijo. Rebeca sonrió con amargura. Quería que sintieras lo mismo que yo, que supieras lo que es perder a un hijo y no poder hacer nada para evitarlo. Su mirada se volvió hacia Luna. No tenía planeado llevarla a un orfanato. Iba a entregarla a una familia en el extranjero, donde nunca la encontrarías, pero no pudiste hacerlo, adivinó María. No pudiste seguir adelante con tu plan. Era una niña inocente, admitió Rebeca, y por un instante, su expresión se suavizó. No tenía culpa de nada, así que le dejé el collar, para que algún día pudiera encontrar su camino de regreso. Si el destino así lo quería. Luna se había quedado sin palabras, paralizada por las revelaciones que reestructuraban completamente su identidad, su pasado, su comprensión de sí misma. 20 años. Rebeca, la voz de María temblaba. Me robaste 20 años con mi hija. ¿Cómo pudiste vivir bajo mi techo, día tras día, viendo mi sufrimiento? El odio es un compañero poderoso, respondió Rebeca con una calma perturbadora. Te observé desmoronarte, construir una fundación entera dedicada a la hija que creías perdida, y cada día me decía a mí misma que era justo, que era lo que merecías. Manuel se había acercado lentamente a la puerta, preparado para buscar ayuda si la situación se descontrolaba. Pero Luna, sorprendentemente, dio un paso adelante. Así que tú eres la mujer que me dejó este collar, dijo con voz baja pero firme. La que me dijo que me guiaría hasta la verdad. Rebeca asintió levemente. Parte de mí siempre supo que este día llegaría. Miró el abrecartas en su mano como si lo viera por primera vez, y lentamente lo dejó sobre el escritorio. Supongo que ya no importa. Mi venganza está completa. 20 años de tu vida. María, 20 años que nunca recuperarás. Desde el umbral de la puerta, Joaquín Herrera observaba la escena con expresión grave. En su mano sostenía un sobre sellado. Los resultados, anunció, entrando en la habitación, son positivos. Luna Ramírez es, sin duda alguna, Valeria Moncada. El tiempo pareció detenerse. Luna, no, Valeria. Miró el sobre, luego a María, y finalmente a Rebeca. En su rostro, una tormenta de emociones luchaba por encontrar expresión. Toda mi vida, dijo finalmente, toda mi vida he sido alguien más, alguien que no conocía. María dio un paso hacia ella, con los brazos ligeramente extendidos, como si quisiera abrazarla pero temiera ser rechazada. Sigues siendo tú, dijo suavemente. Luna, Valeria, eres la misma persona, mi hija. Rebeca permanecía inmóvil, como una estatua de sal condenada a presenciar el derrumbe de su venganza. En su rostro, la máscara de odio comenzaba a agrietarse, revelando algo más complejo. Remordimiento. Llamaré a la policía, dijo Joaquín, sacando su teléfono, pero Luna Valeria levantó una mano, deteniéndolo. Espera, dijo con una voz que no parecía pertenecerle. Necesito tiempo para procesar todo esto. Y sin decir más, salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio más elocuente que cualquier palabra. La lluvia caía implacable sobre la mansión Moncada, como si el cielo mismo quisiera limpiar décadas de secretos y dolor. María observaba desde la ventana de su habitación, intentando divisar la figura de Luna, no, de Valeria, su Valeria.
que había desaparecido entre los jardines tras la confrontación. «Deberías darle espacio», aconsejó Joaquín, que permanecía de pie junto a la puerta. «Es demasiado que asimilar de golpe. Han pasado 2 horas, Joaquín, y está lloviendo». María se volvió hacia él, con el rostro marcado por la preocupación. «¿Y si se ha ido? ¿Y si la he perdido otra vez?» «No creo que se haya marchado», respondió el detective con suavidad. «Sus cosas siguen en su habitación. Solo necesita procesar todo esto». María asintió, aunque la incertidumbre seguía royéndola por dentro. Mientras tanto, en el estudio de la planta baja, Manuel Cordero relataba su testimonio a los oficiales de policía que habían acudido tras la llamada de Joaquín. Rebeca permanecía sentada en un sillón, escoltada por un agente, con la mirada perdida en algún punto indeterminado, como si la realidad hubiera dejado de importarle. La puerta principal se abrió de golpe. Luna entró empapada, con el cabello pegado al rostro y los ojos enrojecidos. Al verla, María bajó corriendo las escaleras. Luna estaba preocupada. Se detuvo a medio camino, insegura. «Lo siento, no sé cómo debería llamarte ahora». Luna la miró con una intensidad que hizo que María contuviera la respiración. «Toda mi vida he sido Luna», dijo finalmente, con voz ronca. «No puedo simplemente dejar de serlo porque un papel diga que nací como Valeria». María asintió, aceptando la dolorosa verdad que subyacía en esas palabras. 20 años no podían borrarse con un resultado de ADN. «Entiendo», respondió con cautela. «¿Puedo ofrecerte algo? ¿Un té caliente? ¿Ropa seca?» «Necesito respuestas», cortó Luna. «Todas las respuestas, no solo fragmentos. Quiero saber exactamente qué pasó hace 20 años». María miró hacia el estudio, donde los policías seguían interrogando a Rebeca. «Creo que todos lo necesitamos». Cuando entraron al estudio, Rebeca levantó la mirada. Por un instante, algo parecido al arrepentimiento cruzó su rostro al ver a Luna empapada y temblorosa. «¿Querías la verdad?», dijo Rebeca, con una voz sorprendentemente firme. «Te la diré completa, sin omitir nada. Se lo debo a esa niña que una vez llevé en brazos hasta un orfanato». El agente de policía asintió, indicándole que continuara mientras grababa su declaración. «Cuando supe del accidente de Ernesto, vi mi oportunidad», comenzó Rebeca. «El cuerpo de la niña no había sido encontrado porque había sido expulsada del auto durante el impacto. La hallé inconsciente pero viva, a unos metros del vehículo, entre los arbustos. En lugar de pedir ayuda, la tomé y me la llevé». Luna se estremeció, intentando procesar que estaba escuchando la historia de su propio secuestro, de cómo había sido arrancada de su vida real. «Mi plan inicial era llevarla lejos, entregarla a una familia en el extranjero», continuó Rebeca. «Tenía contactos, había planeado todo meticulosamente durante años, esperando el momento perfecto para destruir a María como ella me había destruido a mí». María apretó los puños, pero se mantuvo en silencio, determinada a escuchar cada palabra. «Mantuve a la niña sedada los primeros días, mientras decidía cómo proceder». La voz de Rebeca temblaba ligeramente. «Pero entonces comenzó a llamarme con esa vocecita, preguntando por su mamá, por sus flores. Y no pude entregarla a desconocidos. Así que elegiste un orfanato», intervino Joaquín, «donde estaría segura pero lejos de su madre». Rebeca asintió. «Contacté con la hermana Consolación, a quien conocía de mi trabajo con la beneficencia de los Moncada. Le dije que era una sobrina lejana que no podía cuidar. Le di dinero, mucho dinero, para que mantuviera el secreto y asegurara que la niña fuera bien tratada». «¿Y el collar?», preguntó Luna, tocando instintivamente el colgante que había sido su único vínculo con el pasado. «Una debilidad», admitió Rebeca. «No pude quitárselo. Era como si al hacerlo estuviera cometiendo un crimen aún peor. Así que lo dejé, pensando que quizás algún día». Su voz se quebró. «Quizás algún día el destino corregiría mi error». «¿Error?». María no pudo contenerse más. «¿Llamas error a destruir nuestras vidas? A robarme a mi hija durante 20 años. Tú me robaste a mi hijo primero», exclamó Rebeca con lágrimas en los ojos. «Lo despreciaste, me humillaste, me expulsaste de la única casa que había conocido. Y mi bebé murió. Murió María». El silencio que siguió fue espeso, cargado de décadas de dolor no resuelto. Luna miraba a ambas mujeres,
intentando comprender la magnitud de la tragedia que había definido sus vidas mucho antes de que ella pudiera recordarlo. Cuando me ofreciste volver a trabajar para ti, continuó Rebeca, más calmada. Acepté porque era la forma perfecta de ver tu sufrimiento día tras día, de saber que tu hija estaba viva en algún lugar, mientras tú te consumías en el dolor. ¿Y nunca sentiste remordimiento?, preguntó Luna, con una mezcla de horror y fascinación. Rebeca la miró directamente por primera vez. Cada día, cada noche, pero el odio es como un cáncer, niña. Te consume desde dentro, pero no puedes dejarlo ir porque se ha convertido en parte de ti. Hizo una pausa. Cuando llegaste a la mansión, supe que era el destino cobrándome la factura, el círculo cerrándose. María se acercó a Luna, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que sintiera su presencia. ¿Qué recuerdas de tu infancia, Luna? ¿Hay algo que te haya quedado de antes del orfanato? Luna cerró los ojos, como intentando atrapar fragmentos elusivos de memoria. Sueños, murmuró. Siempre tuve sueños de un jardín enorme, de una mujer que cantaba mientras cortaba rosas, y de un collar. Este collar tocó nuevamente el colgante. En mis sueños, alguien me lo ponía diciendo que siempre estaríamos juntas. María ahogó un sollozo. Era la escena exacta del tercer cumpleaños de Valeria, el último que habían celebrado juntas. Uno de los oficiales se acercó, con expresión seria. Señora Gutiérrez, queda detenida por secuestro, obstrucción a la justicia y falsificación de documentos, recitó, mientras otro agente se acercaba con esposas. Tiene derecho a guardar silencio. Rebeca no opuso resistencia, mientras la escoltaban fuera del estudio. Se detuvo brevemente frente a Luna. Lo siento, dijo simplemente. No por hacerlo, sino por lo que te quité a ti. Tú no tenías culpa de nada. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Luna se desplomó en un sillón, abrumada por todo lo ocurrido. María permaneció de pie, insegura, respetando su espacio pero anhelando consolarla. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Luna finalmente, mirando a María con ojos cansados. Eso depende de ti, respondió ella suavemente. No espero que me veas como tu madre de la noche a la mañana. 20 años no pueden borrarse así. No sé quién soy ahora, confesó Luna. Toda mi vida ha sido una mentira construida sobre el odio de una mujer. No, no lo ha sido. María se atrevió a acercarse, sentándose junto a ella. Tu vida es tuya, tus logros, tus sueños, tu talento con las plantas. Todo eso es real, es tuyo. Nadie puede quitártelo. Luna la miró con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Necesito tiempo, espacio para procesar todo esto. Lo entiendo. María asintió, aunque cada fibra de su ser gritaba por abrazar a la hija que había perdido durante tanto tiempo. Puedes quedarte aquí, en la habitación de invitados si prefieres, o puedo ayudarte a encontrar un lugar temporal. Me quedaré, decidió Luna tras un momento de reflexión. En mi habitación de siempre. No estoy lista para todo esto, pero tampoco quiero huir. María sonrió levemente, reconociendo en esa determinación el mismo espíritu que ella misma poseía. Tómate el tiempo que necesites. Yo estaré aquí. Esa noche, mientras la tormenta amainaba sobre la mansión Moncada, 2 mujeres permanecían despiertas en habitaciones separadas, unidas por la sangre pero divididas por el tiempo y las circunstancias. En su habitación, Luna observaba viejas fotografías de Valeria que había encontrado en un álbum del estudio. Buscaba en ese rostro infantil algo de sí misma, alguna conexión con la niña que una vez había sido. Y en su despacho, María contemplaba el jardín renacido bajo el cuidado de Luna. Las rosas, casi muertas semanas atrás, ahora florecían con vigor a pesar de la tormenta reciente, como su esperanza, que después de 20 años de sequía, comenzaba tímidamente a florecer de nuevo. Los días siguientes transcurrieron en un limbo extraño dentro de la mansión Moncada. Luna, o Valeria, un nombre al que aún no se acostumbraba, continuaba con sus labores en el jardín, encontrando en las plantas la única constante en un mundo que se había dado vuelta por completo. María la observaba a distancia, respetando su espacio pero siempre disponible, como una presencia silenciosa que esperaba pacientemente ser reconocida. El caso había estallado en los medios. Heredera Moncada encontrada después de 20 años. Gobernanta de confianza confiesa secuestro por venganza.
El reencuentro del siglo. Los periodistas acechaban las puertas de la mansión día y noche, hambrientos de declaraciones y fotografías. No hablaré con ellos, había decidido Luna firmemente. Mi vida no es un espectáculo. María había respetado su decisión, manteniendo a raya a la prensa con la ayuda de su equipo legal. Pero sabía que no podrían vivir indefinidamente en esa burbuja de silencio. Tarde o temprano, tendrían que enfrentar la realidad de quiénes eran la una para la otra. Una semana después de la detención de Rebeca, María encontró a Luna en el invernadero, trasplantando orquídeas con la delicadeza de quien maneja cristal frágil. Se detuvo en la entrada, observándola trabajar, reconociendo en sus movimientos precisos la misma habilidad que su propia madre había tenido con las flores. Siempre me pregunté de dónde venía mi conexión con las plantas, dijo Luna sin volverse, consciente de la presencia de María. En el orfanato decían que tenía manos mágicas. Ahora entiendo que era algo que llevaba en la sangre. María se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal asustadizo. Mi madre, tu abuela, podía hacer florecer rosas en pleno invierno, comentó con una sonrisa nostálgica. Decía que las plantas responden al amor, igual que las personas. Luna finalmente se volvió hacia ella, con una expresión indescifrable en el rostro. Rebeca quiere verme, anunció abruptamente. Su abogado me contactó esta mañana. María no pudo ocultar su sorpresa y preocupación. No tienes ninguna obligación de... Quiero ir, la interrumpió Luna con determinación. Necesito entender, necesito mirarlo a la cara y preguntarle por qué. ¿Por qué? Creo que ya sabemos por qué. María intentó controlar la amargura en su voz. ¿Por venganza? ¿Por odio? No. Luna sacudió la cabeza. Es más que eso. Rebeca tuvo 20 años para arrepentirse. Para decir la verdad, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué siguió aquí, día tras día, viendo tu dolor? María guardó silencio. Era la misma pregunta que la atormentaba desde la confesión de Rebeca. Te acompañaré, dijo finalmente. Si es lo que quieres. Luna pareció sorprendida por el ofrecimiento. ¿Estás segura? Pensé que no querrías verla nunca más. No lo hago por ella, respondió María con suavidad. Lo hago por ti. Y así fue como, esa misma tarde, María y Luna se encontraron frente a la sala de visitas del centro de detención, donde Rebeca esperaba su juicio. La mujer que había sido el pilar de la mansión Moncada durante décadas, ahora vestía un uniforme gris que acentuaba su palidez. Parecía haber envejecido años en apenas una semana. Gracias por venir, dijo Rebeca cuando las vio entrar, su voz sorprendentemente firme. No esperaba que lo hicieras, María. No lo hago por ti, repitió María, tomando asiento con la espalda recta, manteniendo la dignidad que la caracterizaba incluso en los momentos más difíciles. Luna se sentó frente a Rebeca, estudiando el rostro que la había cuidado durante semanas, sin revelar jamás que era la misma persona que la había arrancado de su verdadera familia. ¿Por qué querías verme?, preguntó sin rodeos. Rebeca tomó aire, como reuniendo fuerzas. Porque mereces saber toda la verdad. No solo fragmentos, no solo lo que te conviene creer. Miró a María. Ambas lo merecen. Ya confesaste, intervino María. Ya sabemos lo que hiciste. Sabes qué hice, pero no sabes todo el por qué, respondió Rebeca. Y hay algo más que deberías saber. Valeria. Luna se tensó al escuchar ese nombre. Mi nombre es Luna. Para el mundo sí, concedió Rebeca. Pero naciste como Valeria Moncada, y hay cosas sobre tu familia que deberías saber, cosas que tu madre nunca te contará. María se inclinó hacia adelante, con una advertencia silenciosa en los ojos. Rebeca la ignoró, enfocándose en Luna. Santiago Moncada, tu abuelo, era un hombre poderoso y despiadado detrás de su fachada de respetabilidad, comenzó. María era su única hija, su heredera, pero incluso ella vivía bajo su sombra, bajo su control. No vinimos aquí para hablar de mi padre, interrumpió María, pero Luna levantó una mano, pidiendo silencio. Quiero escucharla. Rebeca continuó, con la mirada perdida en recuerdos amargos. Santiago y yo mantuvimos una relación durante años. Me prometió que nos casaríamos cuando María estuviera establecida con su propia familia. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Yo lo creí. Lo creí cuando me dijo que me amaba, cuando me prometió un futuro juntos. Y lo creí cuando me aseguró que estaría feliz con el hijo que esperábamos.
Luna miró de reojo a María, que había palidecido. Cuando Santiago supo del embarazo, me repudió, y María, siguiendo las órdenes de su padre, me echó de la casa, a pesar de mis súplicas. Rebeca miró directamente a María, ¿recuerdas lo que me dijiste ese día? ¿Las sirvientas que se acuestan con sus patrones no merecen compasión? María cerró los ojos. El recuerdo de aquellas crueles palabras resonando en su memoria, palabras que había repetido mecánicamente, sin cuestionar la versión de su padre. Era joven e ignorante. Respondió con voz queda. Creí lo que mi padre me dijo, que tú lo habías acosado, que intentabas extorsionarlo. Me avergüenzo de ello, Rebeca. Te lo he dicho muchas veces, pero nunca frente a tu hija, replicó Rebeca con amargura. Nunca admitiendo que los Moncada tienen sangre en sus manos, Luna observaba el intercambio con creciente incomodidad. ¿Qué pasó con tu bebé?, preguntó suavemente. El rostro de Rebeca se transformó con el dolor de un recuerdo imposible de sanar. Lo perdí. El estrés, la humillación, el miedo. Mi cuerpo no pudo soportarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era un varón. Iba a llamarlo Gabriel. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Luna podía sentir el peso de décadas de dolor, de secretos enterrados pero nunca olvidados. Cuando María me ofreció volver 3 años después, acepté porque no tenía a dónde ir, continuó Rebeca, y porque algo dentro de mí necesitaba estar cerca de los Moncada, cerca del único vínculo que me quedaba con mi hijo perdido. Pero el odio ya había echado raíces. Cada día que pasaba sirviendo a María, viendo su felicidad con su esposo, con su hija, el resentimiento crecía, hasta que viste tu oportunidad, concluyó María. El accidente fue el momento perfecto, asintió Rebeca. Todos creían que la niña había muerto. Nadie sospecharía de mí. Era mi venganza perfecta. Tú vivirías el mismo infierno que yo viví, el de perder a un hijo. Luna se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana enrejada. Su reflejo le devolvió la mirada. Una joven mujer atrapada entre 2 historias, 2 identidades, 2 pasados. Pero no pudiste seguir con el plan original, dijo sin volverse. No pudiste entregarme a extraños. No, admitió Rebeca. Cuando empezaste a llamarme tía Beca, cuando me pedías que te contara cuentos antes de dormir, cuando llorabas preguntando por tu mamá y tus flores, su voz se quebró. No pude. Era solo una niña inocente. Así que elegí el orfanato, donde al menos estarías segura, y dejé el collar, para que algún día pudiera encontrar mi camino de regreso, completó Luna, recordando las palabras que la hermana Consolación le había dicho. Un día te guiará hasta la verdad, Rebeca asintió. Durante años me dije a mí misma que lo que había hecho era justo, que María merecía sufrir como yo había sufrido. Miró a María con una mezcla de odio residual y algo cercano al arrepentimiento. Pero cada año que pasaba, cada cumpleaños de Valeria que celebrabas en silencio, cada vez que te veía visitar la tumba simbólica, algo dentro de mí se rompía un poco más. ¿Por qué no dijiste la verdad?, preguntó María, con la voz quebrada por la emoción. ¿Por qué no acabaste con nuestro sufrimiento? Porque decir la verdad significaba enfrentar lo que había hecho, respondió Rebeca con sencillez. Y porque, a pesar de todo, el odio seguía ahí, recordándome lo que los Moncada me habían quitado. Luna finalmente se volvió, enfrentando a la mujer que había alterado el curso de su vida. Y ahora, ¿por qué decidiste contarnos todo esto ahora? Porque están a punto de trasladarme a la prisión federal, respondió Rebeca. Porque mi abogado dice que podría enfrentar hasta 20 años de cárcel. Y porque, antes de que eso suceda, quería que ambas entendieran que esta historia no comenzó el día que tomé a Valeria, sino mucho antes. María se levantó, acercándose a Luna. Por primera vez desde que habían descubierto la verdad, se atrevió a colocar una mano sobre su hombro. Para su sorpresa, Luna no se apartó. Ninguna explicación justifica lo que hiciste, dijo María, mirando a Rebeca con una mezcla de compasión y firmeza. Pero entiendo el dolor que te llevó a ello, y por mi parte en ese dolor, lo siento, Rebeca. Verdaderamente lo siento. Rebeca la miró, atónita ante estas palabras inesperadas. Te perdono, María, dijo finalmente. Quizás sea hora de que todos dejemos ir el pasado.
al salir del centro de detención. Bajo un cielo que amenazaba tormenta, Luna y María caminaron en silencio hacia el auto. Las palabras parecían inadecuadas frente a las revelaciones que acababan de escuchar, frente a la magnitud de la tragedia que había entrelazado sus vidas. ¿Es cierto?, preguntó Luna finalmente. ¿Todo lo que dijo sobre tu padre? ¿Sobre cómo trataron a Rebeca? María suspiró profundamente. En gran parte, sí. Mi padre no era un hombre bueno, Luna. Y yo, en mi juventud, tampoco fui mejor. Hizo una pausa. Pero nada justifica lo que Rebeca te hizo a ti, lo que nos hizo a ambas. Luna asintió lentamente, procesando esta nueva capa de complejidad en la historia de su origen. Nadie es completamente inocente o culpable en esta historia, ¿verdad?, murmuró, más para sí misma que para María. Todos somos sombras y luz. María observó a su hija, maravillándose ante la sabiduría que veía en ella, una sabiduría que había ganado sin su guía, sin su presencia. Excepto tú, respondió suavemente. Tú eres la única verdaderamente inocente en todo esto. Luna la miró finalmente, con una intensidad que María no había visto antes. No soy inocente, dijo con firmeza. Soy el resultado de todo esto, de la venganza, del remordimiento, del perdón. Soy Luna y soy Valeria, y tengo que encontrar la manera de vivir con ambas. En ese momento, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, lavando lentamente el polvo acumulado por años de secretos y mentiras. 3 meses habían pasado desde aquella tarde lluviosa. La mansión Moncada, antes silenciosa como un mausoleo, ahora respiraba con nueva vida. El caso judicial contra Rebeca había concluido con una sentencia de 15 años. Reducida por su cooperación y confesión completa, los medios, tras el frenesí inicial, habían pasado a nuevos escándalos, nuevas historias, dejando a las Moncada reconstruir sus vidas en relativa paz. Luna había decidido mantener su nombre, Luna Valeria Moncada Ramírez, decía ahora su nuevo documento de identidad, un compromiso entre quién había sido y quién era ahora. Seguía viviendo en la mansión, pero ya no como empleada, sino como lo que realmente era, la hija de la casa, la heredera del imperio Moncada. Aquella mañana de primavera, María observaba desde la terraza cómo Luna dirigía la renovación del jardín principal. Había contratado a varios jóvenes del mismo orfanato donde había crecido, dándoles la oportunidad que ella misma había recibido años atrás. Es increíble lo que ha logrado en tan poco tiempo, comentó Joaquín, que había venido a despedirse antes de emprender un viaje a Europa. El jardín nunca había lucido así, ni siquiera en los mejores tiempos. María asintió, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Tiene el don de mi madre, respondió, y también su carácter. A veces la miro y es como ver a mamá de joven. Esa determinación, esa forma de no dejar que nada la detenga. Y también mucho de ti, añadió Joaquín con una sonrisa. Aunque ninguna de las dos lo admita todavía, era cierto. La relación entre madre e hija avanzaba lentamente, con cautela, como un puente que se construye sobre aguas turbulentas. Habían comenzado con conversaciones tentativas sobre el pasado, compartiendo fotografías, recuerdos, anécdotas que ayudaban a Luna a reconstruir la historia de sus primeros 3 años. Aún me cuesta creer que todo esto sea real, confesó María. A veces me despierto temiendo que haya sido un sueño, que ella no esté aquí, pero está, respondió Joaquín apretando suavemente su mano. Y es hora de que ambas miren hacia adelante. Cuando Joaquín se marchó, María se decidió a hacer algo que había estado postergando. Bajó al jardín donde Luna trabajaba bajo el sol de la mañana, dirigiendo a su pequeño equipo con la misma autoridad natural que María utilizaba en la sala de juntas. Luna, ¿tienes un momento? La joven se volvió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. En estos meses, su expresión se había suavizado cuando miraba a María, aunque aún mantenía cierta reserva. Claro, respondió, indicando a los demás que continuaran con el trabajo. ¿Sucede algo? Quiero mostrarte algo, dijo María. Algo que he guardado para ti durante todos estos años. Intrigada, Luna siguió a María hacia el ala este de la mansión, una sección que rara vez se utilizaba. Subieron al segundo piso y se detuvieron frente a una puerta cerrada. María sacó una pequeña llave dorada que llevaba en una cadena alrededor del cuello. Nunca dejé que nadie entrara aquí,
dijo mientras abría la puerta. Ni siquiera Rebeca sabía que conservaba esta habitación intacta. Al abrirse la puerta, Luna contuvo la respiración. Era una habitación infantil, perfectamente conservada como una cápsula del tiempo. Paredes de un suave color amarillo decoradas con mariposas pintadas a mano, una cama pequeña con dosel, estantes llenos de libros y juguetes. Todo estaba impecable, como si esperara que en cualquier momento entrara corriendo una niña de 3 años. «Tu habitación», murmuró María, «tal como la dejaste la última vez». Luna entró lentamente, tocando los objetos con reverencia. Un oso de peluche desgastado, libros de cuentos con esquinas dobladas, una pequeña regadera rosa junto a la ventana. «Yo recuerdo esto», dijo con voz temblorosa, tomando el oso de peluche. Se llamaba Miel, le cantaba antes de dormir. María asintió, luchando contra las lágrimas. Todas las noches, no podías dormir sin él. Luna se acercó a la ventana, desde donde se veía perfectamente el jardín central. «Veíamos juntas la puesta de sol», murmuró, y no era una pregunta, sino un recuerdo que emergía de las profundidades. «Tú me contabas historias sobre las flores, sobre cómo cada una tenía su propia personalidad. Las margaritas son sinceras, las rosas apasionadas, las orquídeas misteriosas», recitó María, repitiendo las mismas palabras que había usado 20 años atrás. «Y tú siempre preguntabas, ¿y yo qué flor soy?» «Mami», completó Luna, y por primera vez, la palabra «mami» salió de sus labios sin esfuerzo, sin premeditación. María no pudo contener más las lágrimas. «Y yo te decía que eras como un girasol, siempre buscando la luz, siempre girando hacia la alegría». Se miraron en silencio, ambas conmovidas por la fuerza de ese recuerdo compartido. El primero que Luna había recuperado por completo. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo María finalmente, acercándose a un pequeño cofre sobre la cómoda. «Esto es tuyo, siempre lo ha sido». Abrió el cofre para revelar un collar de plata idéntico al que Luna llevaba, pero con la inscripción en el lado contrario. «Siempre juntas», leyó Luna. «Es igual al mío. Son un par», explicó María, mostrándole cómo los 2 colgantes encajaban perfectamente. «Mandé a hacer 2, uno para ti y uno para mí. Cuando los unes, forman un solo corazón». Luna tomó ambos collares, observando cómo se complementaban, cómo habían estado separados tanto tiempo, igual que ellas. «¿Por qué me muestras todo esto ahora?», preguntó. María respiró hondo antes de responder. «Porque es hora de decidir qué hacemos con esta habitación», dijo con suavidad. «Podemos mantenerla como está, como un recuerdo de lo que perdimos, o podemos transformarla, igual que estamos transformando los jardines. Depende de ti». Luna miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle de la habitación que había sido suya, de la vida que le había sido arrebatada. Por un momento, María temió que el peso de todo lo perdido fuera demasiado. «Quiero que sea un estudio», dijo finalmente Luna. «Un lugar donde pueda diseñar nuevos jardines, nuevos proyectos». María asintió, comprendiendo el simbolismo de esa decisión. No se trataba de borrar el pasado, sino de construir algo nuevo sobre sus cimientos. «Hay algo más», añadió Luna, mirando directamente a María. «Quiero expandir la Fundación Valeria Moncada, crear un programa especial para niños del orfanato, enseñarles jardinería, botánica, darles las herramientas que yo tuve que descubrir por mí misma. Es una idea maravillosa», respondió María con orgullo. «¿Cómo lo llamarías?». Luna sonrió, con esa mezcla de determinación y dulzura que la caracterizaba. «Nuevos brotes», dijo con seguridad, «porque eso es lo que somos todos. Semillas que, con el cuidado adecuado, pueden florecer sin importar cuán difícil haya sido el comienzo». María se atrevió entonces a hacer lo que había deseado durante meses. Extendió sus brazos hacia Luna. Por un instante de tensión, temió ser rechazada, pero Luna, tras una breve vacilación, dio un paso adelante y se fundió en el abrazo de su madre. No fue el abrazo perfecto y catártico que ambas habían imaginado. Fue incómodo, un poco torpe, cargado de emociones complejas, pero fue real, fue honesto, fue un comienzo. «No podemos recuperar esos 20 años», murmuró Luna contra el hombro de María, «pero podemos crear algo nuevo a partir de ahora». «Día a día», asintió María,
separándose suavemente para mirar a su hija a los ojos. Sin prisa, sin expectativas imposibles, salieron juntas de la habitación, dejando la puerta abierta por primera vez en 2 décadas. Mientras bajaban las escaleras, Luna se detuvo de repente. «Hay algo que he querido preguntarte», dijo, dudando un momento. Rebeca mencionó algo antes de que la trasladaran a la prisión federal. Dijo que hay otros secretos que los Moncada no conocen, y algunos están a punto de volver. ¿Tienes idea de a qué se refería? María frunció el ceño, recordando las enigmáticas palabras de Rebeca. No lo sé, admitió. Mi padre era un hombre con muchos secretos, y Rebeca, bueno, sabemos que guardó el más grande durante 20 años. Luna asintió, pensativa. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntas, dijo con una determinación que hizo que María sintiera una oleada de orgullo. Cuando regresaron al jardín, el sol estaba en su punto más alto. Los jóvenes jardineros habían terminado de plantar una nueva sección, girasoles, docenas de ellos, orientados hacia el este donde nacería el sol cada mañana. ¿Cuándo florecerán?, preguntó María, admirando el trabajo. En unas semanas, respondió Luna, observando su obra con satisfacción, justo a tiempo para el verano. Mientras contemplaban juntas el jardín renacido, ambas sabían que, al igual que esas semillas recién plantadas, su relación apenas comenzaba a brotar. Tendrían días difíciles por delante, conversaciones dolorosas, momentos de duda, pero también tendrían esto, un vínculo que ni 20 años de separación habían podido destruir, una conexión tan profunda como las raíces de los robles centenarios que rodeaban la mansión. Al atardecer, cuando los trabajadores se habían marchado, Luna y María permanecieron en el jardín, observando cómo el sol teñía de oro las montañas lejanas. En un gesto que sorprendió a ambas por su naturalidad, Luna tomó la mano de María. «Siempre juntas», murmuró, tocando su collar. «Siempre juntas», respondió María, con la certeza de que, esta vez, esa promesa se cumpliría.